el arte español siempre ha sido autóctono, ha sido distinto al europeo, no digamos al internacional, americano, y siempre ha tenido una idiosincrasia suya, muy particular y sobre todo muy original. Entonces yo aparezco en el mundo del arte en un momento clave, es decir, me formo evidentemente en España, en el Colegio Estudio, que se daba gran importancia al arte, ¿no? A la historia del arte sobre todo. Vi muchas iglesias románicas con grandes maestros como La Fuente Ferrari y posteriormente, gracias a mis padres, conocí de primera mano en París, me acuerdo, cuadros de Picasso, que me extrañaron por su tremenda trama dibujística. Y todavía más allá, en Estados Unidos, me formé en la terrible manzana de Manhattan. Es decir, venía ahí yo ávido de ideas para realizar grandes obras, lo veía yo así con 20 años, y me topé con una ciudad exagerada, desmesurada, en que la carcajada era más que una, era tremenda, en que el dolor estaba latiendo continuamente en la carne del ser humano. Esta carne macerada, esta carne dolorida, esta carne cansada, esta carne afectada por la gran ciudad, se conjugaba después con la fría industria de los rascacielos, de la arquitectura, del aluminio, del plexiglás. Así fue cuando embrionariamente yo creé mis encapsulados, seres atrapados por su propia industria, que era el plástico, creando una crisálida alrededor de ellos, un aluminio en la espalda y verdaderamente importantes, porque suponían esta síntesis del dolor que yo empleé en su estado más primitivo, con la enfermedad, con los seres marginados, con los sin techo y la crisálida aséptica de plexiglás. Por lo tanto, yo no fui nunca un artista pop, porque era un artista eminentemente emocional, de pulsiones anímicas, de pulsiones de amor, de dolor. Y sin embargo, tuve que luchar contra esta idea del pop, que hacía grandes muñecones de cartón piedra, sin ningún alma, sin ninguna interioridad, y también con el arte conceptual, que empleaba la fotografía como la empleé yo, pero para dar testimonio de una acción, un algo que se había creado, y entonces hacían la foto. Por ejemplo, el cuadro del MoMA, muy importante, de la silla, pues es una silla. La fotografía de la silla y la definición, la fotografía de la definición de la silla. La fotografía no es la obra de arte, es la conjunción de esos tres elementos, o cuatro. Maravilloso para mí, porque yo venía de haber estado impregnado en la cultura anglosajona y el haber creado mis fantasmas al otro lado del Atlántico, venía aquí a España a realizarlos. Entonces me encontré con las gambas al ajillo, es decir, con España, con todo su casticismo, con todo su olor y dolor, con toda su tremenda historia en esos años de oscurantismo fascista. Y yo me matriculé en dos cosas, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y en Filosofía y Letras. En Bellas Artes todo era aprender de mis alumnos, entonces eran alumnos, de mis colegas, de la gente que pintaba conmigo. Y en Filosofía y Letras pues fue ampliando mi caudal educativo. Y para mí esa España nueva, dolorida, en efecto, era muy importante porque es de ahí donde surgió toda mi creatividad. Era gratificante saber que existía una generación de maestros abstractos que yo había conocido de primera mano también, la generación americana de Pollock, de Kooning, Rothko, todos estos grandes genios. Pero aquí en España se creó el Tapies, el Chillida, el Canogar, el Saura, que eran de gran interés.
estaban ya muy aceptados, ¿no? Y yo llegué en un momento en que estaban languideciendo. Como yo no era ni mucho menos artista informal, lo que sí era un artista más o menos expresionista, de fuertes raíces y raigambre pictórico, aunque empleaba la fotografía, y fui, creo yo, el pionero de esta técnica en el arte español y casi internacional con algún otro. Entonces, esta situación, por lo menos emergente, de algo muy fuerte en España, arropó mi interés y se me invitó a bienales de gran importancia. Hombre, de los encapsulados es importantísimo porque de repente yo, sin darme cuenta, estaba haciendo historia. Historia en el sentido de la escultura en 3 dimensiones. Y creo estos objetos que podían ser patológicos para adultos, como grandes juguetes. En la Bienal de Venecia estaban pintados por dentro, cosa que luego eliminé, de rayitas, malvas, rosas, con caritas enajenadas, todos igual, que llamó Moreno Galván la tontificación masiva. Eran en efecto sonámbulos del asfalto. Posteriormente ya para Sao Paulo, en Venecia tuve un éxito enorme. En ese año no había premios, pero creo que sin pecar de modestia hubiera tenido un gran premio en la escultura joven. Pero en la Bienal de Sao Paulo tuve uno de los premios de pintura. Entonces eliminé ya los colorines porque no me hacían falta, complicaban la lectura y aparecieron los fundamentos de mi creatividad, es decir, el enfermo, el místico, la oración, etc. Y estos emblemas míos se ve claramente que están ya teñidos de un espíritu absolutamente religioso, y así lo es, son como altares. Hombre, mucho perverso yo no lo llamaría, pero sí diría que pareciendo en un principio objetos pop, no lo son en absoluto. Estos objetos, los que recogen mis emblemas, como estaba diciendo, mis pilares del ser humano, que se relacionan con todo, con la naturaleza, con el hombre, con la ciudad, y que claro, con el hombre, en efecto, si son seres humanos, pues es con el hombre, pero que vienen a formar mi lenguaje artístico, y esto es muy importante, creo yo. Lo que sí he sido es, anímicamente, como funciono yo, sensiblemente muy afín a Millares, y por lo tanto fue uno de los grandes artistas que yo respeté y admiré. Pero así, concretamente, hacer d'après Millares, como hago aquí d'après Ingres, pues no lo hice. Sí, los llamé así yo porque muy ya reciente, tras un viaje a París y un viaje a Burgos, que me pidieron una gran exposición en poco tiempo, pues me volqué en el detritus, en las escombreras, en la tierra, y volver a hacer otra interpretación de Castilla, que tanto se ha hecho. Entonces, estos cuadros que eran de los detritus, de las cosas que casi nunca se miran, se ven pero no se miran, o se miran y no se ven, aparece su Narciso, que es decir, una fotografía de estos cuadros. Y así se mira en el espejo el propio cuadro con otro testimonio de la misma acción fotográfica o pictórica. Todo es uno, es decir, es una continua seriación de uno mismo. Es decir, puede aparecer ahora en el 2014 una imagen del enfermo o de la demente o de los niños piscina, y pueden aparecer nuevos elementos, como estas nuevas abstracciones, pero todo ello forma un total y único uno, es decir, una unidad que se llama Darío Villalba. Cuando llegué quizá a una saturación de la imagen, en que todas las figuras eran como Cristos, con su pasión y su absoluta magnífica redención,
empecé a adentrarme en lo que podía ser una noche oscura del alma, es decir, en la no figuración. Y para ello me agarré a una pintura bituminosa, antisonora, de una enorme plasticidad que creó estos espacios monócromos que redondeaban mi visión de la humanidad. Fue adentrarse en lo mío propio y de ahí surge lo antisonoro, esos bituminosos que no se relacionan con nada más que con mi propia obra en cuanto a la desaparición de la figuración, en ese ciclo no muy grande. Y sobre todo mi obra está infundida del misterio, de la creación, de la humanidad, del dolor, del arrepentimiento, la contrición o el perdón. Todo esto, que son elementos bastante religiosos, pues forman parte del motor que genera mis formas. Porque soy un artista plástico, claro. Hay un componente también como de amor y como Paco Calvo en algún caso lo llamó, no sé, es como una misericordia hacia el ser humano, hacia la vida, y es una pintura muy vitalista, aunque trate temas a veces tremendos. Sí, y además la pintura, tanto la pintura como la fotografía es la misma cosa, las dos hacen una mentira, que es parar la realidad, todo está en movimiento, pero al pararlo, al congelar un instante que hace la fotografía, luego permite que sobre esa imagen se haga una carga o una descarga de atroz realidad y de misticismo, si se quiere, y lo es misticismo, y bueno, intenta serlo. Y luego, pues nada, es importante esto último que hemos dicho.